Excelente. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y todos, apreciados amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. En esta 15ª jornada tenemos el gusto de compartir con los profesores Reinaldo López desde el Perú y con el doctor Néstor Toro desde el Ecuador. Vamos con algunos saludos de la gente que se va conectando a través de nuestras redes sociales y de esta sesión en Zoom. Nos saluda Marta López Daza, Milady de Los Ángeles. También nos envía saludos Víctor Hidalgo, el doctor Ricardo Correa Jarre, también desde el Ecuador, Alejandro Maldonado en República Dominicana. Nos saluda Ana María de la Cruz, Juan Aguiar desde Quito, Ecuador, y bueno, más personas que se van sumando a esta transmisión, Indira Caicedo. Eh, Muy bien. El día de hoy tendremos, tal como les había comentado, la participación del profesor Reinaldo López, en primer lugar desde el Perú, y contaremos con eh, reflexiones que nos permitan adentrarnos un poco más sobre este tópico del que ayer seguramente nos dejó bastante inquietos, que tiene que ver con estos desarrollos que el profesor Robert Alexy pudo alcanzar a través de su teoría de los derechos fundamentales, y lo haremos de la mano de la guía del profesor Reinaldo López. Ok, el doctor Reinaldo López es abogado por la Universidad de Ica Garcilaso de la Vega en el Perú, es politólogo por la misma institución, egresado de la maestría de Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, así como de la maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Tiene un diplomado de posgrado en Historia Universal por la Universidad de Piura, es especialista en relaciones internacionales por la Academia Diplomática del Perú, especialista en conflictos internacionales por la misma institución, especialista en planeamiento estratégico por el Centro de Estudios de Geopolítica y de Seguridad de Madrid, España. Tiene un diplomado de posgrado en Economía y Geopolítica de Asia por la Universidad Externado de Colombia, y otro diplomado de posgrado en Tecnología Espacial para el Desarrollo Estratégico Nacional por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de la Agencia Espacial del Perú. También estudios de posgrado en Astronomía y Astrofísica por el Circuito Astronómico Peruano, estudios de posgrado en Pensamiento Político Peruano por el Taller de Teoría Política de Stasis, estudios de posgrado de Formas de Gobierno por el Taller de Teoría Política Stasis, bueno, entre algunas otras membresías, entre las que destaca la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, además que es miembro de Latin Juris en el capítulo del Perú, y docente invitado en varias universidades de América Latina y también del Perú, sin dejar de mencionar, por supuesto, que es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Y para irnos adentrando en el tópico, el tema que abordará el profesor Reinaldo López tiene que ver con las normas de derecho fundamental y lo que es una disposición de derecho fundamental. Bienvenido, estimado Reinaldo, a esta tu casa, Latin Juris, con la que ya hemos compartido en algunas ocasiones. Estamos atentos a tu ponencia. Listo. Muchas gracias, estimado Damián. En primer lugar, agradecer profundamente, tú lo has dicho, a una institución que yo considero mi casa, de la cual yo soy parte hace mucho tiempo y de verdad me siento muy complacido por ello.
que es Latin Juris, y además agradecer también y saludar a todos los amigos de Ecuador y de Latinoamérica que nos están viendo en estos precisos momentos. Pues bien, a mí se me ha encargado hablar de un tema bastante interesante e importante que creo yo en esta hora lo vamos a tratar de abordar de la manera más sencilla, pero no por ello de la manera más profunda, no de la manera más trivial, sino por el contrario, de la manera más profunda, más prolija posible, que es acerca de los matices, el concepto y las distintas cuestiones acerca de la disposición fundamental y de la norma fundamental, a la luz, pues, como bien lo ha dicho el profesor y gran amigo Damián Armijos, de la teoría de derechos fundamentales de Robert Alexy. Bueno, les voy contando un poquito antes de entrar de lleno al asunto, de que aquí en el Perú, el Tribunal Constitucional peruano, a través de su prolija jurisprudencia, ha desarrollado y ha plasmado de manera muy práctica y teórica la tesis de Robert Alexy sobre los derechos fundamentales y todas las vertientes, características y matices que esto conlleva. De hecho, el Tribunal Constitucional peruano, a través de distintas sentencias en diversos procesos constitucionales, habeas corpus y amparo sobre todo, ha esbozado y ha desarrollado la teoría de Robert Alexy, seguida por, en muchos aspectos, Carlos Bernal Pulido, Manuel Atienza, entre otros, y de alguna manera nosotros acá en el Perú tenemos clara la definición y todo lo que concierne a esto que de repente muchas veces no queda claro por el lenguaje coloquial y confundimos realmente, ¿no? Por un lado el dispositivo fundamental y por otro lado la norma fundamental. Entonces, vamos diciendo lo siguiente, ¿no? El profesor Enrique Pérez Luño, famoso jurista español, decía de que la Constitución como norma fundamental, de hecho, requiere interpretación, igual que las demás normas jurídicas, pero a su vez, la Constitución en sí ya es un criterio de interpretación permanente y constante frente a todo el ordenamiento jurídico. Y eso entonces nos lleva a tener en claro un mensaje muy importante. La Constitución no solamente debe ser interpretada, sino que también sirve como parámetro de interpretación. Eso es por un lado. Por otro lado, el profesor Ricardo Guastini también ha señalado la diferencia clara que uno debe tener desde el punto de vista de la teoría general del derecho. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a pensar en el lenguaje coloquial que dispositivo y norma son lo mismo. Y siempre nosotros nos referimos a los dispositivos jurídicos bajo el nombre indistinto de norma jurídica o disposición jurídica o dispositivo jurídico. Bueno, en el ámbito de la teoría general del derecho, tanto el dispositivo como la norma son dos conceptos diferentes. Y en eso nosotros tenemos que tener los lineamientos claros para luego plasmarlos ya de la teoría a la práctica y poder entenderlo de una manera más clara, esa diferencia. ¿Por qué? Porque por un lado, dice Guastini, el dispositivo es el enunciado gramatical, es el texto que está o que puede provenir de cualquier fuente de derecho. El texto gramatical, el texto que puede estar en la Constitución. Si hablamos de que está en la Constitución, entonces nos referimos al dispositivo fundamental. Pero por otro lado, está la norma fundamental. Y la norma fundamental, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, es nada más y nada menos que el significado, el alcance o la interpretación de ese
dispositivo. Y si hablamos de la norma fundamental, estaríamos hablando del significado, el alcance o la interpretación de ese dispositivo fundamental. Y a partir de la diferencia entre dispositivo y norma, nos podemos dar cuenta que un dispositivo puede llegar a tener varios tipos de normas, más de una norma. ¿Y qué significa eso? Que puede tener más de un significado. O sea, puede haber un significado A, un significado B y un significado C. Y como dice la teoría, y algunos, por supuesto, juristas, acá el profesor Domingo García Belaunde, que seguramente ustedes lo han escuchado, él dice que el problema no está en que el dispositivo pueda tener varias normas, o sea, varios significados. Eso es normal y es aceptable. El problema está en que para que esos significados sean válidos, requieren una adecuada y razonable argumentación. La argumentación tiene que ser racional, razonable y debidamente fundamentada. No se puede aceptar un significado, o sea, una norma de un dispositivo, si es que esa norma es arbitraria, si esa norma no se encuentra fundamentada y acorde con la razón y el aspecto racional. Eso es importante. Si la norma está acorde al aspecto racional, a lo razonable y a una debida motivación, entonces la norma es aceptada. Ya. Otra situación es que de allí, si ese dispositivo tiene varias normas, norma A, norma B, norma C, ya nosotros tengamos para resolver un caso en concreto que escoger cuál de esas normas va a servir para aplicarse al caso en concreto y por ende terminar resolviendo. Entonces, queda claro que el dispositivo es el enunciado gramatical, mientras que la norma es el alcance, el significado o la interpretación de ese dispositivo. Y si hablamos de que dispositivo y norma son diferentes, debemos también tener en claro que a un dispositivo se le pueden deducir varias normas y que esas normas serán válidas en la medida que se encuentren debidamente fundamentadas. Ya a partir de allí, para resolver un caso en concreto y yo tengo que aplicar el dispositivo, si ese dispositivo tiene varias normas, ya yo tendré que escoger para resolver el caso una de esas normas, obviamente, que me den para que me dé la solución. Entonces, eso queda claro. Pero por otro lado, fíjense, cuando se trata de la Constitución, que es la norma fundamental, y acá yo hago referencia a que cuando hablo de norma, lo hago en el lenguaje coloquial, lógicamente que esta diferencia es muy importante entre dispositivo y norma. Volvemos a la teoría general del derecho. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes se acuerdan y deben de saber, desde Ronald Dworkin, pasando por el mismo Robert Alexy, que la estructura de la Constitución, si bien todos aceptamos que es una fuente de derecho y que es una norma jurídica, de nuevo norma en el lenguaje coloquial, acuérdense que cuando yo hablo de norma en el lenguaje coloquial no hago la distinción entre disposición y norma, lo trato como sinónimo. La Constitución como norma jurídica es igual a cualquier otra ley, pero la diferencia estructural de la Constitución frente a la ley es que la Constitución, en su estructura, la cantidad de disposiciones
que tiene frente a la cantidad de disposiciones que tiene la ley en cuanto a la naturaleza de esas disposiciones varía. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que bajo lo que establece Ronald Dworkin y lo que establece Robert Alexy y otros juristas más, dentro de una constitución podemos encontrar dos tipos de normas en el lenguaje coloquial: normas regla y normas principio. Las normas regla son mandatos determinados, mandatos finitos, mandatos cerrados, aquellos dispositivos que tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Esa es una regla. Y donde, al momento de resolver un caso, simplemente se puede usar la famosa técnica de la subsunción, ¿no? Ejemplo. El Código Penal dice: el que mata a otro tiene tantos años de pena privativa de libertad. Eso es una regla. ¿Por qué? Porque tiene un supuesto de hecho y tiene una consecuencia jurídica. Si mañana A mata a B, entonces aplicamos el método de subsunción. A mató a B, supuesto de hecho, entonces le aplico la consecuencia jurídica, los tantos años de pena privativa de libertad que cada código penal en su respectivo país establece. Ese es el típico caso de una regla. ¿Y en las constituciones hay reglas? Sí, en las constituciones hay normas regla. Pero también hay normas principio. Oye, ¿qué cosa es una norma principio? Una norma principio, a diferencia de una regla, es un mandato de optimización, es un mandato indeterminado, en donde no hay supuesto de hecho, ni tampoco hay consecuencia jurídica, pero es de obligatorio cumplimiento. Y ese cumplimiento tiene que ser lo más efectivo, lo más amplio, lo más óptimo posible. Un ejemplo clarísimo de un principio, a diferencia de una regla, podemos sustentarlo, podemos demostrarlo en cualquier constitución. La mayoría de constituciones, por ejemplo, la Constitución peruana, en su artículo 1 dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Uno se pregunta, oye, y en esa norma que has citado, el artículo 1 de la Constitución peruana, ¿dónde está el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica allí? No hay supuesto de hecho, no hay consecuencia jurídica. Pero el hecho que no haya supuesto de hecho y consecuencia jurídica, ¿significa que esa norma yo no la voy a aplicar? Por el contrario, esa norma donde la Constitución reconoce que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, es una norma neurálgica, no solamente de la Constitución, sino de todo nuestro sistema jurídico. Y por lo tanto tiene que ser sí o sí aplicada y de la manera más óptima, de la manera más amplia y efectiva posible. Oye, entonces, ¿y cómo hago yo para aplicar ese artículo 1, ese dispositivo constitucional que es un principio a un caso en concreto? Bueno, yo lo que tengo que allí es saber qué cosa es la dignidad humana, qué cosa es la persona humana, por qué la persona y su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado, tener claro qué significa la dignidad y cuáles son todas sus aristas, todas sus características, cuál es la definición más efectiva, más óptima de este principio neurálgico llamado dignidad humana. Y una vez que yo sepa todo ello, voy a aplicar ese artículo 1 a un determinado caso en concreto en donde se encuentra afectada una persona y obviamente afectada en su dignidad
y en la pléyade de derechos fundamentales que se desprenden de ese principio. Entonces, en una constitución, igual que en una ley, hay reglas y hay principios. La diferencia está en que la cantidad de reglas y principios en cuanto a la composición de una constitución varía, y varía muy fuerte, muy notoriamente, frente a la composición de reglas y principios que tiene cualquier ley ordinaria. En una constitución, el 80% de sus dispositivos fundamentales son principios, y solo un 20% de dispositivos fundamentales de una constitución constituyen reglas. Mientras que en una ley, en una norma ordinaria, la proporción es al revés, 80% reglas y un 20 hasta 10 inclusive por ciento de principios. En la Constitución, la composición de reglas y principios es diferente. Los principios son más. Y por eso, que como un principio ustedes están viendo que un dispositivo que constituye un principio es abierto, se presta para muchas más normas, para muchos más significados, para muchos más contenidos, y en donde habrá que ver, a la luz del caso en concreto, saber cuáles son esos contenidos y obviamente escoger, como si se trata, por ejemplo, de dispositivos que son derechos fundamentales, que son catalogados como principios, optar por el significado, optar por la norma que más efectiva, que más amplia, que más garantice la concretización de un determinado derecho. Entonces, queda claro ello. Ahora, volviendo al tema de la diferencia entre dispositivo fundamental y norma fundamental. Ya estamos viendo una cuestión también importante. Aparte de la diferencia, que cuando se trata de la Constitución, tenemos que ser conscientes que la Constitución recoge mayor cantidad de principios y menor cantidad de reglas. Y como hay mayor cantidad de principios, de esos principios, o sea, de esos dispositivos que constituyen principios, se pueden derivar mucho más normas, porque lógicamente los principios son abiertos, los principios son mandatos de optimización, y eso genera una serie de interpretaciones variables. Acuérdense ustedes que por eso que Hans Kelsen, cuando allá en su época, a inicios del siglo pasado, izaba las banderas del ultrapositivismo, él cuando le preguntaban a Kelsen, le decían, señor Kelsen, ¿qué opina sobre los derechos fundamentales? Y Kelsen se la pensaba, y cuando decía, cuando le preguntaban esto, se pensaba la respuesta, porque él decía, mira, los derechos fundamentales para mí no constituyen normas jurídicas. Para mí los derechos fundamentales son normas morales juridizadas, pero la esencia de los derechos es la moral. Oye, señor Kelsen, ¿y por qué usted dice eso? Bueno, yo digo eso porque para mí el derecho, acuérdense la teoría pura del derecho, bueno, Kelsen era ultra positivista porque después lo relativizó, ya con el tiempo se fue dando cuenta que no podía ser tan tajante en cuanto a la concepción de los derechos fundamentales. Le decía, lo que pasa es que según la teoría pura del derecho, el derecho debe estar constituido por normas jurídicas que en su mayoría deben ser cerradas, deben ser finitas. ¿Y por qué? Porque si yo traigo algo que no es finito, que no es cerrado,
y básicamente Kelsen se estaba refiriendo a las reglas, me va a generar inseguridad jurídica. Si yo, por ejemplo, traigo una regla acá y digo que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, para aplicarla a un caso no voy a requerir muchas cosas. De repente puede haber, por supuesto que puede haber cierto margen para la interpretación, pero de todas maneras, cualquier interpretación que se deslice sobre esa regla va a tener cierta seguridad jurídica. Podrá haber uno, dos, hasta tres significados, pero vamos, hay cierta seguridad jurídica. Lo que el derecho debe buscar es la seguridad jurídica. Pero cuando yo traigo un derecho fundamental, el derecho fundamental carece, porque es un principio, que él todavía no estaba en esta onda de la distinción entre reglas y principios, pero él ya se daba cuenta que cuando yo traigo un derecho fundamental y lo pretendo aplicar a una realidad, el derecho fundamental pues no tiene supuesto de hecho ni consecuencia jurídica. Y al no tener supuesto de hecho y consecuencia jurídica, se presta para que un derecho fundamental recogido en un dispositivo constitucional pueda traer o pueda derivar en varios significados. Yo puedo tener, por ejemplo, un concepto sobre el derecho a la igualdad, pero el profesor Damián Amijos puede tener otro concepto sobre el derecho a la igualdad, y varios de ustedes pueden tener otros conceptos diferentes al mío y al del profesor Damián sobre el derecho a la igualdad. La pregunta es, ¿cuál es el concepto válido? Para mí mi concepto será válido, para el del profesor Damián será válido también para él y para los de ustedes. No, para nosotros también nuestro concepto es válido. Entonces Kelsen decía, el problema con los derechos fundamentales es que generan inseguridad jurídica. Porque como son mandatos de optimización, ahora ya sabemos que son mandatos de optimización, que son principios, puede generar pues varios significados. Y es un problema, decía Kelsen. Pero sin embargo, efectivamente, pues los derechos fundamentales ahora se consideran, por supuesto, parte innegable de cualquier teoría del derecho y la parte más importante de cualquier teoría. Pero les menciono que Kelsen en su momento le generaba esto, ¿no? O sea, los derechos, para mí los derechos no tienen una naturaleza jurídica, tienen una naturaleza moral. Son valores juridizados. Han sido juridizados, pero su naturaleza no jurídica, es moral. Y él tenía siempre ese problema. Pero, de hecho, pues el constitucionalismo moderno ha avanzado y considera que eso ya no es un problema. No es un problema que un derecho fundamental sea un mandato de optimización, al contrario, es algo importante, es algo fundamental. El tema es que de esas interpretaciones nosotros tenemos que buscar esas normas que pues, se puedan derivar de un dispositivo fundamental que contiene un derecho, yo tenga que escoger, obviamente, el significado de la norma más favorable, pero habrá que ver, tengo que buscar los criterios. Eso es otra cosa. Entonces, el profesor Robert Alexy establece tres aspectos que constituyen ahora un derecho fundamental. Antes de saber qué criterios o qué mecanismos yo puedo utilizar para poder escoger un significado. Ya tengo claro que los derechos fundamentales, como son principios y no son reglas, son abiertos, mandatos de optimización, y que pueden generar varios significados, varias normas. Correcto. Pero el profesor Robert Alexy nos dice que a partir de esto, un derecho fundamental entonces tiene una estructura que se encuentra sustentada en una triade, en una trilogía. Por un lado está el dispositivo fundamental, por otro lado
está la norma fundamental, que no solamente puede ser una, sino puede ser varias, pero por otro lado está, y ojo, no hay que olvidar esto, la posición fundamental. Un derecho fundamental que bajo la división de Dworkin y Alexis, esa división de reglas y principios constituye un principio, tiene una estructura que se basa en tres aspectos: dispositivo, norma y posición. No olvidemos esto. Oye, ¿por qué? Ahorita le digo. Ya sabemos que el dispositivo es el enunciado gramatical. Perfecto. Lo que está enunciado textualmente en la Constitución, por ejemplo, o en las constituciones. El derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. La norma vendría a ser el significado, el alcance o la interpretación de ese dispositivo, que, como les vuelvo a decir, puede generar varias normas. Para que yo diga que una norma sobre un dispositivo fundamental es válida, tiene que ser debidamente fundamentada. No tiene que ser un significado arbitrario. Tiene que ser fundamentado en base a las reglas de la racionalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero por otro lado está la posición. ¿Y qué cosa es la posición jus fundamental? La posición fundamental es la exigencia del significado, o sea, de la norma que yo ya escogí, de la multiplicidad de normas. Una vez que yo escojo una, pues bien, la posición es la exigencia de esa norma, ya, de esa norma que yo he escogido, directamente plasmada en la realidad. Bajo esta situación, Robert Alexis dice, entonces, ya yendo a la práctica, en el caso en concreto, la posición fundamental, en el caso en concreto, es la concretización del derecho. Porque para que haya una exigencia, o sea, la posición fundamental se concretice, tiene que haber un sujeto A, un sujeto B y una conducta activa u omisiva que el sujeto A tiene que hacer frente al concepto B, frente al sujeto B. Y obviamente esa conducta de hacer o no hacer es producto de el significado de ese dispositivo fundamental, de ese derecho. Pero obviamente no cualquier significado, como el derecho puede tener varios significados, para ya exigir uno, yo tengo que haber escogido. Y a eso yo le voy a llamar, a la exigencia ya, en la práctica, en la realidad, yo le voy a llamar posición fundamental. Y por eso que Alexis dice, de la estructura que yo estoy diciendo, dispositivo, norma y posición, en la realidad, la posición ya es la concretización de la exigencia del derecho. Porque yo ya escogí el significado del derecho y bajo ese significado yo le exijo al sujeto A que realice una determinada conducta, omisiva o activa, a favor del sujeto B. Entonces, no nos podemos olvidar de la posición, porque la posición del derecho, la posición fundamental del derecho, ya es la exigencia del mismo una vez que yo escogí de la multiplicidad de normas cuál es la norma que me va a servir para resolver el caso y que obviamente yo escojo porque si estamos hablando de un derecho fundamental que cataloga como un principio, debe ser pues la más óptima, la más favorable, la más amplia posible a favor de la persona. Entonces, esa es la trilogía que tenemos que tener en claro. Dispositivo fundamental, norma fundamental y posición fundamental.
Vuelvo a repetir, la posición fundamental es la exigencia de la norma que yo escogí como válida, como preferente, al caso en concreto. Es la concretización ya del derecho. Una vez que ya pasé del dispositivo a la norma y de la multiplicidad de normas, ya escogí una y esa es la que yo voy a hacer valer. Cuando yo ya escogí la norma y la voy a hacer valer, entonces la norma ya pasa a constituir la posición fundamental, que es ya la última etapa de concretización de un determinado derecho fundamental. Fíjense qué interesante, qué importante es esto, porque ahí también la posición ya nos delinea, nos determina, nos establece que el derecho pues no está en la nube, ¿no? Lógicamente, está en el dispositivo, pero mientras que está en el dispositivo fundamental, o sea, en la Constitución, está en el papel. Una vez que yo ya comienzo a esbozar el significado de ese dispositivo, voy a derivar más de una norma de repente, correcto. Y como yo tengo de ese dispositivo del derecho a la igualdad, por ejemplo, el significado A, el significado B y el significado C, yo voy a tener que escoger un significado. Entonces yo digo, bueno, el significado A es más óptimo, es más amplio frente al derecho a la igualdad. Entonces, este significado voy a escoger. Una vez que yo escogí y ya con esa preferencia que yo tengo sobre una norma, la voy a plasmar a un caso en concreto, entonces ya esa norma se convierte en una posición. La posición es la exigencia de una norma frente a un determinado caso en concreto y que me va a servir además, lógicamente, para resolver ese caso. Entonces tenemos dispositivo, norma y posición. Eso es muy importante porque eso lo entendió aquí de manera muy clara el Tribunal Constitucional acá en el Perú, en una sentencia muy importante que hasta el día de hoy constituye para nosotros uno de los precedentes constitucionales históricos y que hasta el día de hoy se mantiene como justamente parte neurálgica de todo esto que yo estoy desarrollando, que es el expediente 1417-2005, proceso de amparo TC, el caso Anicama Hernández, donde el Tribunal Constitucional desarrolló todo esto, que justamente se basa en la teoría de Robert Alexy, en su libro La teoría de los derechos fundamentales, ¿no? Y que hay que tener en claro y que nosotros lo tenemos muy en claro. Pero volvamos a la norma, porque ya ustedes tienen claro que el dispositivo, el enunciado, la norma, los significados, y una vez que yo escogí el significado, viene la posición, que es la exigencia ya del derecho. Pero, ¿cómo escojo el significado? O sea, ¿cómo de la multiplicidad de normas que puede generar un determinado dispositivo fundamental, yo voy a escoger? Bueno, para eso entonces entramos al terreno que yo siempre digo es el más bonito, es el más, digamos, más divertido, por así decirlo, de la interpretación constitucional, que es el terreno de los instrumentos que me llevan a derivar primero las normas, o sea, los posibles significados, y luego me van a llevar a escoger de todos esos significados el que yo considero es el más importante, de acuerdo obviamente a estos instrumentos, a estos criterios. ¿Cuáles son esos criterios que me permiten a mí escoger una norma fundamental? Primero, derivar normas fundamentales y luego escoger la más adecuada, la más idónea en un determinado caso. Bueno, esos criterios son criterios que ya venían usándose desde la época de, vamos a decir, protagonismo, en la época de mayor difusión de la ley, ¿no?
Ustedes saben que si bien las constituciones aparecieron a finales del siglo XVIII, todavía costó mucho para entenderlas como auténticas normas jurídicas a las constituciones. Se les consideraba a las constituciones como normas políticas nada más. ¿Y cuáles eran las normas jurídicas? Las normas jurídicas reales, protagonistas, fundamentales, elementales dentro de un sistema jurídico, era la ley. La ley era, como dice una canción, era la señora ley. Y no había nadie por encima de ella, ni la Constitución, porque la Constitución no era una norma jurídica, no podía competir con la ley. La Constitución era una norma política nada más. La Constitución se convierte en norma jurídica, y ustedes bien lo saben, a partir de, al menos en el derecho acá, en esta parte, en el derecho, que somos, que pertenecemos a la familia romano-germánica del derecho europeo continental, recién la Constitución se convierte en norma jurídica a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hace unos 70 años, no más. Pero antes de eso era la ley. Pero de todas maneras la ley, por más que tuviera mayor cantidad de reglas y por ende sus mandatos sean más finitos, tenía que ser interpretada. Y entonces allí surge pues la genialidad, el pensamiento preclaro del famoso Carl Friedrich von Savigny, que a mitad del siglo XIX estableció un conjunto de métodos para interpretar a las leyes. El método literal, el método sistemático, el método teleológico y el método histórico. La pregunta sí, estimado Felipe, voy a compartir, voy a dejar ahí el link de las sentencias por interno, no se preocupen, porque hay 3 sentencias de acá que son muy importantes, creo que en el Perú, y que marcan el derrotero de todo esto que yo les estoy explicando. Por eso para nosotros no es algo, digamos, complicado, porque ya lo tenemos, lo entendemos muy bien, todo esto. Pero les voy a dejar el link, no se preocupen. Son 3 sentencias acá importantísimas. Estoy justamente en el tema de los criterios para derivar normas. ¿Cómo hay los diversos significados? Pues bien, Savigny creó estos métodos para interpretar la ley. Ya en el Estado constitucional se preguntaron, tanto teóricos como los que eran magistrados constitucionales, jueces constitucionales, si esos mismos métodos que Savigny ideó para la ley podían aplicarse a la Constitución y a sus diversos dispositivos. Y la respuesta es que sí. Los clásicos métodos de interpretación de la ley también sirven para interpretar la Constitución y sus diversos dispositivos. El método literal, que es darle un significado al dispositivo de acuerdo a su enunciado gramatical; el método teleológico, que es darle un significado al dispositivo a partir de su finalidad; el método histórico, que es darle significado a un dispositivo de acuerdo a sus antecedentes, a su evolución histórica; y finalmente el método sistemático, que es darle significado a un dispositivo en concordancia con los demás significados, con los demás dispositivos, perdón. Esos métodos son aplicables a la Constitución y sirven para darle significado a los diversos dispositivos fundamentales, entre ellos los derechos, pero acuérdense que la Constitución no solamente tiene derechos, sino también tiene cláusulas que tienen que ver con su parte orgánica, o sea, las competencias y atribuciones de órganos constitucionales, que eso también es parte de las constituciones, y los métodos están allí. Pero vean un detalle muy importante. Acá el Tribunal Constitucional peruano tiene otra sentencia, y ya van 2, les voy a dar el link, no se preocupen, que es el expediente 5854-2005, proceso de amparo TC, el caso Andrés Lizana Puelles,
que para nosotros acá en el Perú es la sentencia iniciática en materia de interpretación constitucional. Nadie puede saber interpretación constitucional sin conocer esta sentencia, porque esta sentencia marca el derrotero. En esta sentencia, el caso Andrés Lizana Puelles, el Tribunal Constitucional peruano señaló: los métodos de interpretación de la ley son válidos para interpretar la Constitución, eso es claro. Pero, nosotros vamos a, al menos acá en el Perú, dar un criterio bien importante para aplicar esos métodos. Esos métodos para hallar el significado, o sea, las posibles normas de los diversos dispositivos constitucionales son válidos. Sin embargo, dice el tribunal peruano, nosotros consideramos que cualquiera de los 4 métodos sirve, puede ser 1, 2, los 4 si quieren, normal, pero hay uno que nunca debemos dejar de lado. Podemos utilizarlo solo, olvidándonos de los otros 3, o podemos utilizarlo en concordancia con los otros 3, con los otros 2, con uno más, qué sé yo, pero siempre debe estar. ¿Cuál tribunal? El método sistemático. Y esto es importantísimo. ¿Por qué dice el tribunal? Porque si nosotros consideramos que los dispositivos fundamentales de la Constitución constituyen un todo armónico y orgánico, no podemos interpretarlos como si fueran islas. Porque si nosotros los interpretamos como si fueran islas, vamos a correr el riesgo de que a cada rato terminen colisionando los dispositivos a partir de las normas fundamentales que derivemos de ellos. Y ese no debe ser el problema. Eso no debe ser así, porque la Constitución es un todo armónico y orgánico. Y como la Constitución es un todo armónico y orgánico, el método que va a evitar esas constantes antinomias o conflictos que se pueden presentar, y cuando se presenten los va a resolver, es el método sistemático. El tribunal dice, si se trata de interpretación constitucional, aquí sí hay, de esos métodos clásicos, hay uno que tiene preferencia, que es el método sistemático. ¿Y qué cosa es el método sistemático? Darle el significado a un dispositivo constitucional siempre en concordancia con el significado de los demás dispositivos constitucionales. Ese dispositivo no es una isla, está en conjunto confeccionando la obra magna del poder constituyente, que es la Constitución. Y por ende, tenemos que interpretarlo siempre de manera armónica. Por eso, en ese caso, Andrés Lizana Puelles, se trataba precisamente de interpretar un artículo de la Constitución peruana que establece, porque hasta ahora está ya obviamente el significado que le dio el tribunal a partir del método sistemático y de los otros criterios que en unos minutos les voy a mencionar, ya terminó por no responder de manera textual o literal a lo que el texto de ese artículo dice, ¿no? Acá en el Perú la Constitución en el artículo 142 dice: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Y se dio el caso, pues, de que el Jurado Nacional había vacado a un alcalde de una provincia peruana, y ese alcalde consideraba que el jurado le había afectado su derecho al debido proceso, y presentó su demanda de amparo. Cuando el caso llegó al Tribunal Constitucional, porque el Poder Judicial en primera y segunda instancia lo había rechazado, el tribunal se percató que el Poder Judicial había dicho de frente, no señor, no se puede, usted no ha leído la Constitución dice que contra una resolución del jurado no cabe nada.
el señor decía, pero me están afectando mi derecho al debido proceso. Qué pena, pues, señor, ahí la Constitución dice que no cabe nada. No hay derecho a un proceso de amparo. El tribunal dijo, no, cuidado. Está bien, pues, el artículo 142 literalmente dice que no es revisable en sede judicial las resoluciones del jurado. Pero ese artículo 142 no está, pues, aislado. Ese artículo 142 está dentro de la Constitución. Y dentro de la Constitución hay una serie de derechos fundamentales, entre ellos el derecho al debido proceso. Entonces, cualquier interpretación de ese artículo debe ser en concordancia con el respeto de los demás artículos de la Constitución. Y ahí el tribunal desarrolló todo lo que concierne a la interpretación a partir de los métodos y señaló lo que yo les estoy diciendo, que el método sistemático es el método más importante acá. Pero de hecho, el método sistemático que señala que un dispositivo fundamental debe ser interpretado en la medida que sea concordante con otro dispositivo fundamental, por ejemplo, en este caso, ese artículo 142 debe ser interpretado de manera concordante con el artículo 139 de la Constitución que habla del derecho al debido proceso, genera, pues, de todas maneras, el siguiente problema, ¿no? Oye, pero ya, está bien, pues el artículo 142 yo lo interpreto a la luz del artículo 139, pero hay un conflicto, ¿ah? Mira, ve, el artículo 142 dice literalmente que no se puede, pero por otro lado me está citando el artículo 139 que dice que todos tenemos derecho al debido proceso en cualquier instancia. Es más, a la luz de lo que dice la Corte Interamericana, que las reglas del debido proceso se aplican a cualquier tipo de procedimientos donde están en juego derechos fundamentales de las personas. Pero ¿cómo hago yo para armonizar? ¿Cómo hago yo para deducirle un significado a ese artículo 142 que sea acorde a este artículo 139 y que además sea el significado que me sirva para resolver ese caso? O sea, la posición, lo que estábamos hablando. El tribunal dijo, bueno, allí, como estamos hablando de la Constitución y estamos hablando que la Constitución está llena de principios, los métodos sirven, estos métodos clásicos, pero como se dan cuenta, no son suficientes. Y como no son suficientes, a esos métodos tú le tienes que agregar otros criterios que vamos a denominar principios de interpretación constitucional. Oye, a ver. Métodos y principios, sí, no son lo mismo. Te explico. Los métodos son el camino que tú vas a utilizar o que vas a definir para darle un significado, o sea, crear una norma fundamental al dispositivo constitucional. Ya. Pero una vez que tú ya escogiste el camino, que ya te dije para el caso peruano, el camino va a ser el método sistemático y que le puedes sumar los otros métodos, pero ese método sistemático no lo puedes dejar de lado. Una vez que ya escogiste el camino, vas a aplicar las herramientas. ¿Y las herramientas cuáles son? Los principios de interpretación. Es como el médico, ¿no? El médico, antes de operar, lo primero que no de frente no le aplica el bisturí ni lo corta al paciente. No. El médico primero analiza al paciente. Tiene que ver si resiste, va a resistir a la operación, qué tal está su respiración, si no tiene otro tipo de enfermedad, todo, lo prepara. Y una vez que ya está preparado el paciente, ya el médico definió la hora, la fecha de la operación, cómo va a ser, todo lo demás, recién lo ingresa a la sala quirúrgica, se pone los guantes, el bisturí, la enfermera y comienza la operación. Ya. El médico es el juez constitucional, el que va a buscarle el significado al dispositivo. El dispositivo constitucional es el paciente. Y el método es el camino que yo tengo que escoger, los caminos que yo tengo que escoger para tratar al paciente, al dispositivo. Y los principios vendrían a ser ya las herramientas que yo voy a aplicar, que yo ya una vez que escogí el camino, voy a aplicar para darle el significado
a ese dispositivo, o sea, hallar la norma o las posibles normas. Muy bien, esos principios de interpretación acá en el Perú han sido traídos del derecho alemán. El profesor Konrad Hess es el que allá en Alemania ensayó una serie de principios de interpretación constitucional. Claro, él habló de 5 principios de interpretación constitucional. Ahora son más. Está el principio de unidad, el principio de concordancia práctica, el principio de fuerza normativa, el principio de interpretación conforme a la Constitución, el principio de eficacia integradora y el principio de corrección funcional. Son 6 principios que acá el Tribunal Constitucional también detalló. Y a partir de esos principios, el tribunal determinó, por ejemplo, el significado de este artículo 142 de la Constitución, que aparentemente estaba en contradicción con el significado de otros artículos, entre ellos el artículo que hacía referencia al derecho al debido proceso. Por ejemplo, el tribunal dijo, vamos a traer, mira, te voy a explicar el principio de unidad, concordancia, corrección. No es necesario que tú apliques todos, basta con que apliques uno y tú vas a poder encontrar un significado, vas a escoger el significado. Pero, de hecho, puedes utilizar más de uno. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar, dijo el tribunal, el principio de unidad. Por el principio de unidad, el significado de un dispositivo, o sea, la norma que yo voy a escoger, será aquella que respete a los demás dispositivos y sus significados o sus normas fundamentales. Por ejemplo, dijo el tribunal, con respecto al artículo 142 de la Constitución peruana, tenemos 2 normas, 2 significados. Un primer significado, que sería el significado literal. No es revisable en sede judicial la resolución del jurado. Esto es que si mañana se afectó el debido proceso, no pasa nada, no se puede. Pero por otro lado tendríamos otro significado, a la luz del método sistemático, que sería que si mañana el Jurado Nacional de Elecciones afecta el debido proceso, sí podría plantearse una demanda de amparo. ¿Por qué? Porque no basta con interpretar aisladamente el artículo 142, yo los tengo que hacer a la luz de los demás artículos constitucionales. Pues bien, aplicando el principio de unidad, porque acá tengo 2 normas, 2 posibles significados de ese artículo, la norma A y la norma B, yo voy a poder solucionar el problema y escoger la norma que sea la adecuada para resolver este caso. Muy bien. El principio de unidad me dice que el significado, o sea, la norma de un dispositivo será válida en la medida que respete el significado de las demás disposiciones constitucionales. Pues bien, si yo aplico la norma A, escojo la norma A no respeta el significado del artículo 139. Porque como digo, si mañana hay una resolución del Jurado Nacional que afecta derechos, nadie va a poder hacer nada contra esa, contra esa resolución del jurado. Entonces, aplicando el principio de unidad, te estoy ya descartando la norma A. Y vamos a ver si el principio de unidad funciona con la norma B. La norma B dice que si mañana el Jurado Nacional afecta derechos fundamentales, sí podría caber un proceso de amparo. Bueno, a la luz del principio de unidad, esa norma B sí sería la válida. Y es la que yo tendría que aplicar, porque esa norma B claramente establece una concordancia dentro de la Constitución. ¿Y cuál sería el significado entonces válido? El significado válido sería: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en tanto y en cuanto no afecten derechos. Porque si afecta derechos, sí cabría una demanda de amparo. Principio de unidad. ¿Vieron cómo primero se escoge el método? A la luz del método habían 2 significados posibles y obviamente solucioné el problema aplicando el instrumento, la herramienta, uno de los principios. El principio de unidad, pero como les digo, hay
principio de concordancia, el principio de corrección funcional, el principio de fuerza normativa, y estos principios son traídos de la doctrina alemana, Konrad Hess, pero el Tribunal Constitucional peruano los ha establecido uno por uno en esta sentencia Andrés Lizana Puelles. Oye, y hay otros principios, por supuesto. A lo largo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se han esbozado muchos más principios. Por ejemplo, está el principio de proporcionalidad en caso de resolver conflicto entre derechos fundamentales, entre dispositivos fundamentales que contienen derechos. Si hablamos de el control de convencionalidad y del sistema interamericano, están los principios pro homine y el principio pro libertate. Por supuesto, el Tribunal Constitucional peruano ha recogido estos principios que justamente permiten unificar el derecho constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos. Y es más, les comento un detalle que seguramente ustedes han escuchado. Esto de que el control de convencionalidad me dice, oye, el control de convencionalidad dice que justamente funciona para determinar que una norma interna no vulnere una norma internacional. Sí, pero cuidado con pensar que el control de convencionalidad se define a la luz de una cuestión jerárquica. No, 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 no. El control de convencionalidad se define a la luz de un principio de interpretación, que es el principio pro homine. No se trata aquí que la norma convencional siempre va a estar por encima de la norma interna. No, 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 no. Se trata de escoger la norma más favorable a la persona. Porque acuérdense que el principio pro homine es un principio que se deriva directamente del artículo 29 de la Convención Americana. Y si mañana una norma interna protege más el derecho de una persona que una norma convencional, yo tengo que escoger la norma interna. Y no es que no estoy haciendo control de convencionalidad, al contrario, lo estoy haciendo en su máxima expresión. Porque en el control de convencionalidad no hay una cuestión, la jerarquía no es válida. Lo que es válido es lo pro homine, lo más favorable a la persona. Fíjense ustedes que aquí, el año pasado en el Perú, el Congreso de la República emitió un nuevo Código Procesal Constitucional. Ustedes saben que nosotros fuimos el primer país en el mundo en tener un Código Procesal Constitucional en el año 2004. Pues bien, ya lo cambiamos. Más allá de que se haya cambiado en poco tiempo, una de las cosas importantísimas es que el Congreso de la República, en el nuevo Código Procesal, en su artículo 8º del título preliminar, ha establecido claramente esto, que cualquier alusión al control de convencionalidad, es decir, a la incompatibilidad de una norma interna con una norma convencional, se le debe aplicar el principio pro homine, la norma más favorable. ¿Por qué? Porque el principio pro homine y el principio pro libertate, que es la norma más óptima, más efectiva y más amplia cuando se trata de derechos fundamentales, son principios que se derivan de la Convención Americana del artículo 29 y son auténticos principios que te llevan a normas fundamentales y además te sirven para escoger la norma fundamental más válida. El principio pro homine, por ejemplo, establece que en caso de incompatibilidad entre dispositivos, tú tengas que escoger el dispositivo que más proteja a la persona. Mientras que el principio pro libertate te dice que en caso de múltiples interpretaciones sobre un dispositivo, ya no es escoger entre dispositivos, sino ahora tienes que escoger entre las múltiples normas, entre los múltiples significados. El principio pro libertate te dice que tú escojas el significado más amplio, más favorable, más óptimo a la persona. Fíjense, mientras que el pro homine establece una preferencia de dispositivos, el pro libertate establece una preferencia de normas, de significados. Será aplicable el significado más amplio, más óptimo a favor de la persona. Esto ustedes lo pueden encontrar en esta sentencia
justamente Andrés Lizana Puelles, el expediente 5854, que le voy a dejar por interno al doctor Damián para que él les haga justamente, les alcance. Bueno, ya venciendo la hora, no me quiero extender mucho más porque esto es un tema pues apasionante, como verán, tiene varias aristas, pero he tratado de recoger y resumir lo más importante, ¿no? Dispositivo fundamental, enunciado gramatical. Norma fundamental, el significado de ese dispositivo. Posición fundamental, una vez que cogí la norma, la exigencia del significado final, es decir, la concretización del derecho. Los métodos son los caminos que me llevan a determinar los posibles significados, mientras que los principios de interpretación constitucional vendrían a ser las herramientas que me van a ayudar a escoger el significado más idóneo, más óptimo, si se trata de derechos fundamentales a favor de la persona para resolver un determinado caso en concreto. Muchísimas gracias, estimado Damián, muchísimas gracias a Latin Juris por la fabulosa oportunidad. Yo siempre de corazón soy un seguidor de Latin Juris y además miembro orgullosamente de esta institución. Un saludo, quiero saludar también a todos los amigos de Ecuador. Excelente, siempre voy a decir, me quedo con los más gratos recuerdos de la bella ciudad de Cuenca, siempre donde voy. Hablo de Cuenca como la joya del Pacífico, de acá de Sudamérica. Y a todos los amigos de Latinoamérica que nos están siguiendo en este curso tan importante. Si hay alguna pregunta, estoy sujeto a la respuesta, y si no, muchísimas gracias de todas maneras por la atención prestada y será hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias a usted, profesor. Siempre agradecidos con su participación y bueno, gracias también por esos recuerdos que conserva de nuestro país. Bueno, en general tenemos comentarios de felicitaciones en redes sociales: Mafercita Durán, Ana María de la Cruz, Víctor Arias, María Hernández, María Isabel Vázquez, felicitaciones. También envía saludos Fernando Busñay desde Ecuador, Freddy Riva desde el TENA Napo. Yo nada más quisiera aprovechar para hacer una pregunta y luego cederle la palabra también a Emelda Valdés, quien ha levantado su mano, antes de ir con la siguiente exposición. Y es sobre esto último que nos comentaba de los mecanismos de interpretación previstos en un Código Procesal Constitucional. No sé si ya le había comentado, pero aquí en el Ecuador estamos bastante tentados desde la academia, desde Latin Juris, a promover un anteproyecto de Código Orgánico Procesal Constitucional y naturalmente pues nos encantaría invitarles a los juristas, a los colegas peruanos, porque tienen en realidad, tal como lo ha mencionado, el primer Código Procesal Constitucional en el planeta. Hubo ya un intento previamente en Tucumán, en Argentina, pero en cuanto al alcance territorial no fue tan grande como lo fue en el Perú. Luego ya vino el Código Procesal Constitucional boliviano y ahora ojalá podamos avanzar, porque qué interesante que las codificaciones nos permitan dar pasos hacia la justiciabilidad de los derechos. Y en ese contexto, doctor, mi pregunta es que ¿es posible que un Código Procesal Constitucional, que entendemos es una norma infraconstitucional, pueda prever mecanismos de interpretación diferentes o priorice métodos de interpretación diferentes a los previstos por la Constitución? Y lo digo porque en el caso ecuatoriano, nuestro principal método de interpretación constitucional es el método literal y sistemático. Tenemos que ser fieles al texto de la norma y armonizar las disposiciones de la Constitución para llegar a una conclusión. Y solo, dice la Constitución, solo si es que hubiera dudas luego de la aplicación de este método, ahí podemos aplicar el método, el principio pro homine, el respetar la voluntad del constituyente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es como que le deja al tema de la interpretación más favorable a segundo plano, es un método más bien subsidiario, y no sé si es que a través de un código procesal constitucional pudiera establecerse este mecanismo
como principal. Bueno, te comento, Damián, que en el caso peruano, la Constitución peruana no establece ningún método. O sea, la cuestión es abierta. Entonces, en la medida que es abierta, tú sabes que hay instrumentos en el constitucionalismo moderno como el bloque de constitucionalidad que justamente te dice, ¿no? La Constitución tiene los dispositivos y por lo general son abiertos y obviamente te tiene que haber leyes, jurisprudencia para concretizarlos. ¿No? En ese sentido, el Código Procesal Constitucional aquí se ha usado como el instrumento que determina y delinea los alcances siempre a favor de los derechos que la Constitución establece. Entonces, a partir de allí, no solamente el Código, sino la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional han tenido un margen de acción para poder... Se le apagó el micrófono. Tener en cuenta eso. Considero que no solamente el Código Procesal podría indicar métodos y principios, sino también la jurisprudencia. Acá el rol principal, inclusive, por encima del Código, ha sido el Tribunal Constitucional, que en estas dos sentencias que he mencionado, la 14-17 Anicama Hernández y el Andrés Lizana Puelle, la 58-54, estableció todo lo concerniente a la estructura de derechos fundamentales, la interpretación de los derechos y los principios y métodos de interpretación constitucional. Yo creo que en el caso ecuatoriano, si ustedes tienen un artículo que establece específicamente un método, no tanto de repente que sea un impedimento, sino que ustedes lo puedan ver a la luz de una cuestión de flexibilización. Porque, mira, el mismo método sistemático te dice, ¿no? Cualquier cláusula constitucional debe ser interpretada de conformidad con las demás cláusulas constitucionales. Entonces, si tú de repente dices, oye, la Constitución me dice que es este método y nada más que este, cuidado, porque, oye, mi Constitución también tiene derechos, y si mañana aplicando ese método que me dicen que es prioritario, yo termino afectando o dejando de lado la protección de derechos, obviamente pues eso va a ser inválido. Fíjate acá cómo el Tribunal Constitucional aplicó lo mismo, ¿no? Sin que la Constitución lo dijera con respecto a este artículo 142 que explicaba que contra una resolución jurada no puede. Todo el mundo decía, pero la Constitución dice que no se puede. Espérate, no es que la Constitución lo puede decir en ese artículo, pero todo artículo de la Constitución debe ser interpretado en concordancia con lo demás porque la Constitución es un todo armónico y orgánico. O sea, de allí el tribunal dedujo, sin que la Constitución lo diga, que cualquier cláusula constitucional debe interpretarse de conformidad con las demás métodos sistemáticos. Yo creo que sería perfecta la aplicación también para el Ecuador, por más que la Constitución ecuatoriana es el método literal, un momentito, interpretación sistemática. Y ahí no hablaríamos que el código está contraviniendo la Constitución. No, estamos haciendo interpretación constitucional, que es justamente lo que se podría decir la quinta esencia del derecho constitucional. Y eso hay que tenerlo muy, 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 muy en claro. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Y vamos con una última pregunta de Emelda Valdés. Le escuchamos, doctora. Muy buenos días con todos. Doctor López, excelente exposición. Quiero antes que nada leerle, decirle un pensamiento de Aristóteles que describe a Dios como el primer motor imputable, incorruptible, y lo define como el pensamiento el pensamiento del pensamiento, es decir, como un ser que piensa que su propio pensamiento, inteligencia y acto de inteligencia son uno y el mismo. Le traigo a cotación este pensamiento de Aristóteles porque hablamos de los derechos fundamentales. Hoy en día el mundo, no puede decir un país, el mundo, se dan diferentes hechos, tanto naturales como producidos por el hombre. Entonces, va mi pregunta aquí. ¿Usted qué criterio le merece o qué opinión le merece
que los derechos fundamentales también estén incluido el temor a Dios. Porque a veces las personas actuamos como hombres, como seres naturales. El libro de Génesis, recordemos que Dios creó el cielo, el mar, la tierra, y por consiguiente creyó que era necesario que haya un hombre y lo hizo. Entonces, en este sentido, pues, mi pregunta sería, ¿usted considera que nos hace falta tener temor a Dios o cree que nos hemos descarrilado apartándonos de estos derechos que la Biblia misma lo habla? La Biblia indica de los derechos que Dios hizo al hombre con derechos para que haya respeto, igualdad, la ayuda al prójimo, a nuestro semejante. Tenemos el libro de Lucas, en la que es interesante sobre la parábola de la viuda y el juez injusto, que no quería atender a la viuda. Y la tenía pasando días y días, hasta que como ella insistía tanto, él se vio en la obligación de decir, como me está molestando tanto, me está viniendo tanto a molestar, es mejor que la atienda. Y a las cansadas la atendió el juez injusto. Hasta aquí mi consulta, doctor. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Vea, más allá de cualquier, de repente, connotación un poco de repente religiosa, yo considero que el hecho de que se haya hoy en día, en pleno siglo XXI, considerado ya ahora que los derechos fundamentales, que la dignidad humana como principio rector de la persona, estén en el ámbito de lo más importante, lo más fundamental, lo más elemental, y que es lo prioritario, y lo que todos los estados, instituciones internacionales y el mundo deben de tener en cuenta al momento de determinar cualquier tipo de hecho, acto, política pública o lo que fuera, de alguna manera concretiza este derrotero que se ha venido dando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? El profesor Segundo Linares Quintero, en su famosa obra Derecho Constitucional, que es una enorme obra de 9 tomos, él empieza en el tomo 1 haciendo referencia a lo siguiente, ¿no? La historia de los derechos del ser humano se resume en lo siguiente: la lucha del hombre por la libertad, cuando la ha tenido, para mantenerla, y cuando la ha perdido, para recuperarla. En eso podemos resumir la historia de la humanidad, de la civilización humana, la lucha del hombre por su libertad. Y ahora, en el siglo XXI, nosotros consideramos y vemos que esa lucha no se ha perdido, y al contrario, se ha priorizado y se ha mantenido. Claro, vemos en el mundo los conflictos internacionales, la violencia, la guerra, pero por lo menos, a diferencia de siglos anteriores, donde esto no importaba, donde nadie se preocupaba por esto, y que no se hacía nada por evitar las matanzas, los genocidios y todo tipo de afectaciones al ser humano, incluyendo, obviamente, vulnerando la palabra o los criterios morales y religiosos que establece la Biblia y otras religiones, vemos que hoy en día ya no es así. Que si bien lastimosamente el ser humano sigue, es violento, porque es nuestra esencia también. Lastimosamente yo creo que las guerras, todo ello va a acabar cuando el ser humano desaparezca también del planeta, ¿no? Carl Sagan, el famoso astrofísico, divulgador científico, decía que el ser humano tiene 3 características puntuales: es jerárquico, ritualista y territorialista. Y eso ya está en nuestros genes y es muy difícil cambiarlo. Sin embargo, la aceptación y la lucha por los derechos humanos ha significado un límite a esta naturaleza media salvaje que tiene el ser humano, que a diferencia de cualquier otra época de la historia,
Ahora sí se le da importancia y contra todo se busca parar, se busca priorizar la dignidad y los derechos del ser humano. Y al hacerlo, creo yo que también se busca concretizar lo que ya la religión prodigaba y lo que establecen las Santas Escrituras desde épocas muy antiguas. Ahora, antes era mucho más difícil, ahora no. Lo que pasa es que de repente se piensa que los valores religiosos, los valores morales que establecen las diversas religiones han quedado de lado, pero yo creo que no, yo creo que más bien se han concretizado en la protección de los derechos del hombre y del respeto a su dignidad. Yo creo que al respetar la dignidad y al respetar los derechos del hombre, estamos respetando y tratando también de concretizar las Santas Escrituras y la palabra de Dios, muy al margen de cualquier religión en la que muchas personas puedan o no puedan creer. Lo importante es que ahí están los derechos y al respetar y luchar por ellos, también buscamos de alguna manera concretizar ya las enseñanzas y todo lo que de alguna forma ética y religiosa, muchas religiones, sobre todo la religión cristiana, establece desde hace muchísimo tiempo. Sí, excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por su conferencia, por sus respuestas y felicitaciones. Le traslado todos estos saludos y mensajes de felicitaciones hacia usted, doctor, y pues cederle la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Sí, muchísimas gracias. De nuevo, agradecerte a ti enormemente, Damián, por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos han seguido de Ecuador y de Latinoamérica en general. Siempre pueden contar conmigo. Yo acá, un fiel servidor peruano que estará atento a la convocatoria para compartir lo poquito que uno puede saber y siempre, pues, de manera muy alegre, muy prolija y sobre todo tratando de como a propósito del comentario de la persona que intervino, es justamente eso, ¿no? Tratar de seguir en esta lucha, nosotros lo hacemos desde el punto de vista teórico, de la lucha, de la protección de los derechos que nosotros consideramos es lo prioritario y es lo más importante en el siglo XXI y es uno de los aspectos que une al mundo y que le puede servir al mundo también para evitar la autodestrucción del propio ser humano. El respeto a los derechos puede limitar nuestros instintos más salvajes y puede de alguna manera buscar de que el ser humano y esta civilización se logre salvar. Si no lo hacemos, entonces creo que estamos condenados a la autodestrucción. El siglo XXI está así, estamos a punto entre la singularidad y el ocaso. Yo creo que si seguimos en la convicción del respeto a los derechos, podemos pasar el ocaso e irnos camino a la singularidad que nos va a llevar a alcanzar pues un desarrollo como nunca antes el ser humano imaginó. De lo contrario, estaríamos a propósito de llegar a un ocaso que nos generaría bastante incertidumbre y preocupación sobre el curso de la historia. Pero esperemos que eso no pase. Muchísimas gracias, Damián, y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, igual.